Muy buenos días a todos. Los saludamos en esta celebración del Día del Periodista. Es la primera transmisión que realiza Periodismo de Hoy, la Escuela de Periodismo Digital, en la que trabaja el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Antioquia para todos los periodistas de Colombia. Queremos verificar en primera medida si nos están escuchando correctamente. A través del chat vamos a estar recibiendo sus comentarios y preguntas al finalizar de esta transmisión para los dos invitados. A través de Twitter estamos usando el hashtag #periodismo de hoy para quienes también quieran interactuar. Vamos a estar leyendo sus preguntas al finalizar. La jornada que nos convoca en el día de hoy la titulamos Un análisis del oficio en el Día del Periodista. Queremos entonces llamar a todos a una reflexión frente a cómo estamos haciendo el periodismo de hoy, y cómo visualizamos ese periodismo en un futuro, también pensando en esta inclusión de los medios digitales y cómo el oficio del periodista y el quehacer del periodista ha ido cambiando y se ha venido modificando, digámoslo, algunas cosas, de modos de recolectar información y los modos de producirla a través entonces de la tecnología y de esas nuevas redes que nos permiten interactuar más con las audiencias. Estamos entonces, aquí nos acompaña en la Universidad de Antioquia el docente precisamente de esa universidad, Juan Diego Restrepo, y a través de Skype vamos a tener ahora en un momento a Mauricio Jaramillo. Juan Diego es licenciado de Español y Literatura, especialista en periodismo investigativo y doctorado de comunicación de la Universidad de La Plata. Actualmente es columnista de la revista Semana y corresponsal de verdadabierta.com. Mauricio Jaramillo hasta hace poco fue editor de enter.com y el año pasado recibió el premio como el mejor comunicador de Internet de Iberoamérica. Actualmente lidera la iniciativa de Hangouts de Periodismo, donde se desarrollan charlas, debates y reuniones muy similares a las que vamos a desarrollar hoy a través del sitio www.hangoutsdeperiodismo.com, que los invitamos también para que lo sigan. Vamos a iniciar entonces esta jornada con un saludo que nos envió el Ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, para todos los periodistas en su día. Bueno, hoy es un día muy especial, es el Día de los Periodistas, estas personas que nos tienen informados a todos los colombianos. Quiero felicitarlos a todos y además quiero invitarlos a que participen en nuestra red de periodismo digital, en nuestras capacitaciones, nuestra escuela de periodismo digital, a través de la cual todos aprendemos a meternos en las nuevas tecnologías, a difundir las noticias por las redes sociales y con los nuevos medios, pero también hacer negocios para que esos medios también sean rentables. Una gran felicitación, es un gran trabajo que están haciendo. Yo me siento orgulloso como colombiano del periodismo que tenemos en el país, por la difusión de las noticias de todos los días, por ese trabajo que hacen para mantenernos a todos los colombianos al tanto de lo que pasa. Bueno, ahí está la invitación del ministro Diego Molano para participar en la red Periodismo de Hoy. Ustedes saben que desde hace 2 años venimos desarrollando esta red a través de la cual ofrecemos varios cursos dirigidos a periodistas, enfocados especialmente a esas herramientas digitales. En Periodismo de Hoy tenemos un proceso de formación virtual en el que pueden participar todos los periodistas del país en ejercicio o en formación incluso de manera gratuita. Son unos cursos que tienen una duración entre 40 horas. Estos cursos los orientan tutores de la Universidad de Antioquia que tienen comunicación permanente con ustedes a través de la plataforma virtual. No son unos cursos en los que solamente hay contenidos de texto, sino que también hay herramientas multimediales y muy didácticas para todos los periodistas. Muchos de ustedes, los que nos están viendo en esta transmisión, hacen parte de ese, digámoslo, ya cumplen el rol de estudiantes dentro de la red Periodismo de Hoy. Y este año el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Antioquia quiere continuar con esta iniciativa, porque la acogida de parte de ustedes ha sido muy buena.
y como ustedes lo escuchaban de las palabras del ministro, la Red Periodismo de Hoy se proyecta este año como la primera escuela de periodismo digital del país. Lo que queremos es continuar ofreciendo estos cursos que son más del oficio en términos de tecnología, pero también entonces vamos a hacerles casos a sus sugerencias que plantearon en el Encuentro Nacional de la Red del año pasado y en otros espacios para temas como el tema ya audiovisual, el tema de community management y otros temas que ustedes nos sugirieron para desarrollar durante este año. Entonces, este primer semestre estamos desarrollando los mismos cursos que venimos desarrollando en comunicar en entornos digitales, nivel 1, 2 y 3, y a partir del segundo semestre esperamos tener a disposición de ustedes estos nuevos cursos. Los invitamos también muy especialmente a que se unan a la red redialcolombia.com. En Redial entonces están todos los periodistas que les interesa el tema de la radio y que hacen parte entonces de esa comunidad donde se intercambia material alrededor del tema de la radio, la legislación, cómo es entonces el tema de las audiencias, y precisamente ahorita al final del conversatorio les tenemos una invitación muy especial para el próximo 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, donde también vamos a hacer un evento a través de Redial Colombia y en el que todos ustedes van a estar cordialmente invitados. Iniciamos entonces con este tema del periodismo de hoy. ¿Cómo se hace el periodismo de hoy? Y a través de redes lanzábamos ayer las preguntas que qué es lo que más caracteriza al periodismo que se hace hoy en Colombia. Quienes hacen parte de la red tal vez han visto un post que tenemos y que ha sido bien visitado del periodista Luis Alirio Calle. Él es un periodista de Medellín, actualmente trabaja en el canal Telemedellín y nos hace algunas anotaciones sobre cómo está el periodismo de hoy, cómo se está haciendo el cubrimiento por parte de esos periodistas, qué cosas positivas y negativas tenemos y una crítica al oficio. Queremos entonces iniciar con este video, compartirlo con ustedes para después iniciar la conversación con Mauricio y con Juan Diego. El espectáculo, el afán de rating, la búsqueda a veces casi desesperada de audiencia mediante la dramatización de los hechos. Hay que hacer la salvedad que hay un periodismo muy serio en el país, hombre, pero es muy poco, o está en pocos medios. Yo me refiero a una generalidad de periodismo que está terminando por hacer parte de la gran industria del espectáculo, y eso es muy grave para un oficio que debe ser mirado como un servicio público. La información es un bien común, y como bien común hay que tratarlo. Yo he dicho, hombre, que el periodismo ha de mirarse como el servicio público de acueducto. A uno no le basta que le llegue agua bastante y barata a la casa. Si esa agua no está limpia, no sirve. Nosotros tenemos un problema, y es que en particular en los hechos de orden público, que son los que más prensa mojan, como decimos en nuestro argot, la investigación o la información se ciñe mucho a la información oficial. Pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar al paramilitar, al guerrillero, al delincuente mismo. Y eso sería perfectamente, eso está llamado a hacerlo el periodismo universalmente. En lo que uno entiende y aprende como periodismo, eso debería hacerse. Y no mirarse como ilegal, entrevistar a un delincuente o a un guerrillero o a un paramilitar, si esa información ha de servir para completar una verdad o acercarse a esa verdad. Ahora, el periodismo hoy, en virtud de tantos medios y tanta competencia,
se ha convertido en parte de la gran industria del espectáculo. Eso bueno no es. Hay afán de rating, de audiencia, y eso desdibuja esta función de informar. Hay que ser más responsables con eso. Se depende de la pauta, se depende de las presiones de la dirección, de los intereses, ¿cierto? Como hay tantos medios, uno necesita que vean el de uno. Entonces apela a cualquier artificio para que lo vean, ¿cierto? Generalmente de espectáculo, de echar mano del dolor de la gente, del miedo, de todo esto. Un ejemplo, hombre, los protagonistas de las noticias son los delincuentes. Es una gran noticia que cojan un delincuente, claro, eso hay que informarlo, pero uno ve que le dedican un seguimiento exagerado también al hecho de una captura. Eso engrandece al delincuente mismo y al delito. Los medios y sobre todo la televisión, hombre, y la radio, legitiman las cosas, legitiman las personas. Y nos dedicamos muy poco a las causas que generan la delincuencia, ¿cierto? Mire, yo siento que en la gente hay la convicción de que el periodismo va donde ocurren cosas horrorosas, porque a eso hemos acostumbrado a la gente. Sin embargo, uno percibe que la gente quisiera que el periodismo se ocupara de cosas que tradicionalmente no se ven en las noticias, porque a la gente la afectan esas cosas. Y lo dicen, en cierto modo, con timidez, porque piensan que eso nunca va a ser objeto de noticias. La gente espera en las noticias cosas relacionadas con el orden público. Estoy hablando del común de la gente. Yo siento que al público en general le importa poco la noticia política, a menos que sea un escándalo y que tenga como todo ese ambiente farandulero. Eso llama la atención y la gente prende el televisor o el radio para oír o para ver. Yo creo que hace falta crearle a la gente como una conciencia en el sentido de exigir más calidad y más temas. No siento en la gente una claridad de cuál debería ser el periodismo, en el público en general. Parecería que la gente se contenta con lo que le dan, el público en general. Hay críticos, hay sectores de la sociedad donde uno siente críticas, pero no son determinantes de toda la sociedad, de todo el público. El periodismo que la gente en general entiende el periodismo como una cosa que hacen los medios de comunicación para dar cuenta de hechos salidos de lo normal. Entonces, finalmente lo que yo creo es que el público no tiene una conciencia muy clara sobre el periodismo que necesita y en consecuencia no lo exige. Habría que ayudarle a la sociedad en general a que exija un mejor periodismo. El periodismo debería revolcarse un poquito en sus maneras de ser, ideológicas, técnicas, de ética, de responsabilidad. Yo creo que el periodismo para el futuro, y hay que empezar ya, hombre, hay que investigar más, hay que acudir a más fuentes, no hay que ser tan espectacular. Para mí, lo deseable
es que el periodismo en el futuro no dependiera, o digámoslo de esta manera, que las empresas que tienen medios de comunicación a través de los cuales se hace periodismo, no dependieran, su rentabilidad no dependiera de las noticias, de ese servicio de información. Estoy diciendo que las empresas que hacen periodismo deberían tener otros modos, otras formas de aumentar su rentabilidad distinta a las noticias para que las noticias estén limpias de ese problema, de ser las que generan la rentabilidad de la empresa. Eso generalmente va a ser negativo para la información. La información debe liberarse de la talanquera del tiempo. El periodismo debe empezar a pensar en otros temas distintos al orden público, a las cosas, a la delincuencia, buscar otras opciones, ser más universal con todo, o sea, pues entonces tendrá tiempo de optar por otra cosa. Ese es el periodismo que yo creo que necesitamos, es decir, que se adelante a las cosas, a los hechos, investigando más. Necesitamos más investigación, menos chivas, más trabajo de contexto y menos espectáculo, más análisis y menos juicios, ¿cierto? Otra de las cosas es que el periodismo debe renunciar a que él es un juez. El periodismo es fiscalizador, pero no es fiscal. No podemos condenar a la gente a través de los micrófonos y de los titulares de prensa. Eso es completamente perjudicial. Bueno, ahí teníamos entonces el testimonio de Luis Alirio Calle para iniciar este debate sobre el periodismo. Iniciamos entonces, quería antes de pasar, saludar a los que nos siguen a través vía Twitter, John Jairo Nova, La Cultura Digital, Ricardo Zipagauta, René Figueroa, Miguel Uribe Londoño, Melissa Daño, que ahorita le vamos a dar un saludo, que está con los tuiteros de Boyacá, Natalie Ceballos, Juan Gabriel Aragón, Miguel Ángel Santiago, en fin, ahorita vamos a esos comentarios que ustedes tienen a través de redes, nos están compartiendo. Queríamos entonces detenernos en algunas de esas opiniones que nos comparte Luis Alirio Calle en este video, que es muchísimo más largo, que ustedes pueden consultar en periodismodehoy.com y pueden terminar de verlo, pero queríamos destacar algunas frases para empezar esta discusión. Dice, hay un periodismo serio en el país, pero es muy poco, o está en pocos medios. El periodismo está terminando por hacer parte de la industria del espectáculo y eso es muy grave para un oficio que debe ser mirado como un servicio público. Ahí Mauricio a través de Twitter nos decía que le gustaba ese comparativo de que casi que es como el servicio del agua. El periodismo de hoy se ha convertido en parte de esa industria del espectáculo. Las empresas que hacen periodismo deberían de tener otro modo de aumentar la rentabilidad, distinta a la de las noticias, para que esas noticias estén más libres. Necesitamos más investigación, menos chivas, más trabajo de contexto, menos espectáculo, más análisis y menos juicios. Y más adelante, que creo que esta parte no la alcanzaron a escuchar, dice, el periodismo digital tendría una mayor libertad y en esa medida, esa libertad exige más responsabilidad al informar. La libertad del periodismo digital exige un mayor sentido ético, una mayor responsabilidad. No basta con ser un buen escritor, con saber hablar muy bien, investigar. Eso no sirve si no tiene los valores y un código ético para hacerlo. Empecemos entonces esta discusión. Juan Diego Restrepo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿qué opinas frente a todo esto que nos compartía Luis Alirio para ahorita seguir con Mauricio también? Hola Carolina, un saludo a quienes están presentes a través de la red y muchas gracias como por la invitación a compartir algunas ideas. Yo creo que Luis Alirio ya ha tocado lo sustancial. Me parece que un periodista de la talla de él nos da
un derrotero a la discusión muy interesante. Con base en lo que él dice y con los apuntes que estaba aquí tratando de construir, quería como llamar la atención sobre la primera pregunta que se nos había hecho, de qué es lo que más caracteriza el periodismo colombiano hoy, ¿cierto? Yo creo que ha venido tomando carrera el asunto de hacer énfasis en noticias traídas del Twitter. Si ustedes, a ustedes como periodistas, como colegas, ya es muy particular observar que el Twitter es noticia, el mensaje del Twitter es noticia, y en eso creo que estamos cayendo en cierta superficialidad y banalidad, incluso con algunos asuntos erráticos, como que un niño recién nacido le ponen unos tenis y esa es la noticia mundial. Cuando los que hemos tenido hijos sabemos que a un hijo que tiene meses, que tiene horas de nacido, lo menos que uno le va a poner es un par de tenis, ¿cierto? Entonces, pero los medios recogieron eso, lo mandaron, lo remandaron, entonces se está cayendo en cierto abuso y en cierta banalidad en esos temas. Yo creo que también, yo he cuestionado mucho el hacer noticias del Twitter, porque el Twitter no nos da argumentación. Nosotros tenemos un expresidente que constantemente se expresa en Twitter, no fundamenta su postura, pero esa es la noticia y nunca le exigimos ahí que fundamente. Entonces hemos caído como en cierta banalidad. Yo coincido con Luis Alirio que sí hay un periodismo de investigación, ¿cierto? Lo hacen varios medios, lo hacen con mucho esfuerzo, pero creo que es intermitente. No hay un constante esfuerzo por sacar un periodismo, digamos, informativo de investigación adelante. Y yo creo que uno podría establecer ahora, con base en dos retos que tiene el periodismo colombiano hoy, ¿cierto?, que es el proceso de paz con las FARC y todo el proceso de restitución de tierras y todo el tratamiento de víctimas. Yo he visto coberturas, y yo no soy el que más sé el tema, pues por supuesto no quiero pasar de soberbio, pero sí hay unas coberturas a las cuales uno le observa al periodista falta de información y falta de conocimiento. Los periodistas tienen que tener más conocimiento sobre todo de esos dos temas que son fundamentales hoy en la agenda, ¿cierto? Pero se siguen, digamos, tramitando un poco de manera rápida, inmediata y con unos vacíos en la interpretación de los hechos muy complicadas, ¿cierto?, que está transmitiendo mensajes, yo creo que equivocados a quien nos lee, a quien nos ve, a quien nos escucha. Yo creo que ahí, digamos, para empezar, centraría como mi análisis ahí. Bueno, ¿y qué dice Mauricio? Que finalmente pues su oficio ha estado más cercano a lo que es el cubrimiento pues, de tecnología y el periodismo, digámoslo, digital. Mauricio, buenos días. Hola Carolina, buenos días. Juan Diego, buenos días, y a todos los que están en sintonía en este momento. Bueno, estamos siendo un poquito duros para celebrar nuestro día, nos estamos dando muy duro, pero realmente pues la realidad es complicada. Yo quisiera analizar algunos puntos, tanto de lo digital como del periodismo en general, que creo que nos pueden también poner en contexto. Primero, es importante decir que el periodismo que se hace en Colombia y en cualquier parte del mundo no depende exclusivamente de los periodistas. Los dueños de los medios, el entorno publicitario o el entorno de monetización de los medios es clave y eso limita lo que los periodistas podemos hacer. No es una excusa, pero es una realidad. Un punto importante, el periodismo de bajo costo está ganando terreno. ¿Me oyen bien? El periodismo de bajo costo está ganando terreno. Tanto los medios tradicionales como en Internet están tratando de ser más rentables, pero lo que sucede es que están buscando hacerlo reduciendo costos y no aumentando el valor. Es decir, bajemos los costos en salarios de periodistas o reemplacemos un periodista que se ganó un premio Rey de España y lleva aquí 20 años aquí por un periodista que está empezando. Entonces, como decía Luis Alirio, esa analogía con el acueducto es muy válida, lo mismo que un restaurante. No todo es comidas rápidas, tiene que haber espacio para la oferta de comida gourmet o de comida internacional. Entonces, eso está pasando. Otro punto que también está sacudiendo las estructuras de nuestra profesión es que las audiencias están más fragmentadas que nunca. Hace 20 años, con 5 o 6 medios nacionales más el medio local, la gente quedaba informada. Ahora
hay una cantidad de medios pequeños, hiperlocales, digitales, que hacen que haya una audiencia más fragmentada. Ya no se depende solo de un gran medio, pero los periodistas seguimos teniendo, y los jóvenes, los estudiantes siguen teniendo el gran sueño de trabajar en los grandes medios. Es válido, pero hay hoy más alternativas que nunca. Hablando de esas audiencias, son más exigentes e informadas que antes, sobre todo las de los medios digitales. Hoy en un medio digital, en Internet, si se publica algo que no es real, es muy probable que en unos minutos la gente esté corrigiendo. Lo vimos con El País de España, con la foto falsa de Chávez. Las audiencias sí supieron cómo encontrar el original, que era un video de YouTube. Finalmente, las herramientas tecnológicas nos están habilitando, nos están dando una cantidad de posibilidades que los periodistas antes no tenían. Hoy un periodista principiante que sepa utilizar estas herramientas, Google, la web, el software, los teléfonos móviles, puede tener acceso a mejor y más información y a las fuentes de todo el mundo, acceso que no tenía un periodista medianamente informado hace 10 o 15 años. Entonces es un potencial grandísimo, no lo estamos aprovechando lo suficiente, pero para eso hay iniciativas gratuitas, está Periodismo de Hoy, Ministerio TIC tiene cosas, la iniciativa mía de Hangouts de Periodismo, las universidades, sitios web gratuitos. Entonces hay muchas posibilidades para ponernos al día con todos estos retos y estas alternativas que tenemos. Bueno, una cosa es lo que caracteriza el periodismo de hoy en Colombia, pero otra cosa también es pensar en cómo esas audiencias le están exigiendo al periodista que haga un cubrimiento correcto. Nosotros ayer también recomendábamos unas lecturas y poníamos ahí dos columnas de Juan Diego Restrepo que compartía en la revista Semana. Una titulada "Los periodistas estarán a la altura del proceso de paz" y otra titulada "Restitución de tierras y censura en la prensa", donde se hablaba entonces de ese periodista que de pronto se ve enfrentado a ciertos temas, pero que no investiga a profundidad antes de hacer una pregunta, no piensa dos veces, y tal vez por la inmediatez, que es lo que se está viviendo pues también a través de Twitter, la falta de investigación hace que se vea y que se refleje un periodismo pobre. Cuéntanos, Juan Diego, ¿qué más podemos analizar ahí? Pues digamos que a partir de esas dos columnas que fueron publicadas en el espacio que tengo en semana.com, que es la versión digital de Semana, se hicieron unos debates muy interesantes. Yo he insistido mucho en la formación del periodista. Yo creo que el mayor reto que tenemos hoy es formarnos en temas estructurales que están en la agenda, ¿cierto? El proceso de paz sin duda alguna es el mayor tema de agenda. Necesitamos salir del conflicto que tenemos con la FARC de hace 48 años, y yo creo que eso hay que informarlo, y hay que informarlo bien. Entre otras cosas, hay que informarlo muy bien para poder que la sociedad colombiana y el mundo entiendan qué es lo que se está haciendo, para dónde vamos, y que esa es una salida necesaria y que no es viable, por lo menos desde el periodismo informativo. Ya el periodismo de opinión sería otra consideración, pero desde el periodismo informativo no considero viable que se aticen las hogueras para que persista un conflicto, ¿cierto? Y se siga manteniendo y se siga manteniendo. Yo alguna vez había escrito otra columna que se titulaba "¿Y hasta cuándo la guerra?", frente a las críticas que se le hacía al proceso que se inició en Oslo. Yo creo que ahí hay un reto muy importante en formación y formación. Yo no veo otra más allá, otro concepto más allá de eso, porque necesitamos informarle a nuestras audiencias en qué vamos, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que tramitar todo eso, entre otras cosas, para tener en el fondo procesos de reconciliación muy fuertes que nos permitan, pues, por lo menos terminar un proceso y cerrar un proceso de conflicto con la guerrilla de las FARC. En ese sentido, yo creo que es importante advertir que con lo que dice Mauricio es cierto que las audiencias hoy son más formadas y con mayor acceso a información, por lo tanto, y con una capacidad pues inmediata de refutar al periodista en lo que afirma, ¿cierto?, en sus notas de información.
Ahí hay un valor agregado que hay que ir como capitalizando. Sin embargo, yo como en los consumidores de medios de información, una cosa bien particular es que si bien hoy están más formados, si uno mira el caso de la prensa escrita, por ejemplo, les gustan más los medios populares, formatos como La Chiva, El Cubo. Yo veo ahí una contradicción, ¿cierto? Que le gusta ese asunto sanguinolento, espectacularizante, y ahí uno ve como una paradoja, unos espectadores muy formados, con mayor acceso a información, pero reclaman y compran, ¿cierto?, con mayor constancia un periodismo popular un poco espectacularizante. Ahí yo no he podido encontrar, digamos, como explicaciones concretas al respecto. Y sí creo que hay que irlo llevando a ese espectador a temas serios. Los temas serios no son aburridos. La investigación periodística no es aburrida. Hay que darle a la gente elementos de juicio para que como ciudadanos tomen decisiones, que es en el fondo la función social que cumplimos. Sí, se habla mucho también con ese cambio de la escritura para la web. Entonces se habla de un asunto de ser sintéticos, y entonces creen que con eso se excusan para decir, no, es que en internet no podemos poner un texto de más de no sé qué, o sea, en un texto corto también puede haber un buen análisis. Claro, pero yo creo que nos estamos reduciendo a los 140 caracteres del Twitter y le estamos dando a la gente eso, 140 caracteres de interpretación política, de interpretación económica, de interpretación cultural. Entonces a la gente le estamos como enseñándole a que interprete a través de las mínimas palabras. Yo no sé eso que puede crear a futuro en las nuevas generaciones, unas nuevas generaciones que viven muy conectadas, pero muy vacías de formación e información, a pesar de la interconexión. Y a pesar de que algunos de esos que vienen interconectados le pueden refutar al periodista algunas cosas, que son, digamos, el asunto a tener en cuenta. Pero sí hay como una reducción por economía, ya lo decía Mauricio, cada vez pagan menos, cada vez contratan gente con menor formación por aquello de la rentabilidad. Entonces sí creo que ahí hay unas grandes contradicciones que como periodistas tenemos que ir, digamos, pensándolas, reflexionándolas constantemente y mirar para dónde es que vamos con todo lo que pasa en un país tan convulsionado como Colombia. Guerras, tragedias naturales, corrupción. Entonces ahí hay unos elementos como para poner al debate y escuchar un poco a todos los que están conectados con nosotros, pues también qué opinan. ¿Qué opinión tiene Mauricio entonces de esa visión que tiene el público del periodismo que se hace en Colombia? Bueno, comparto con Juan Diego el hecho de que los medios más populares son los que de pronto ofrecen simplemente información, no hay tanta profundidad, no hay tanto análisis, no hay tanta rigor periodístico, pero es algo triste de alguna forma porque sí, las audiencias están más informadas, pero pasa en todo. Supongamos en cuanto a televisión, no hablemos de periodismo, la gente dice quiero documentales, quiero programas culturales, pero los programas de más sintonía son los realities. Entonces, eso pasa también en periodismo. El periodismo que es entretenimiento termina siendo el de más sintonía o el de más tráfico en la web. Sin embargo, hay posibilidades inmensas. Hablábamos ahora de que el periodismo digital todavía está visto como un periodismo de segundo plano. Resulta que Internet brinda unas posibilidades grandísimas. Un periodista joven que esté empezando o uno que ya haya pasado por los medios y quiera hacer una labor como debería hacerse sin la mediación de los medios, podría mantener un blog y hacer el periodismo que quiere hacer. Obviamente depende del tiempo y todo esto, pero hay posibilidades de hacer buen periodismo tanto en los medios todavía como de forma independiente. Importantísimo, las audiencias no deben ser vistas ya como simplemente los que reciben la información. Tienen que ser tenidas en cuenta para la generación de contenidos y por eso las audiencias nos ven a veces como dinosaurios de alguna forma. Ustedes ven que muchas veces son los ciudadanos, no los periodistas, los que están actualizando los blogs, los que tienen los blogs con más tráfico. ¿Por qué? Porque los periodistas creemos que tenemos que estar en los medios. Entonces, nos ven a veces como un poquito antiguos, quedados. Importante, las audiencias ya no son pasivas y nos enseñan, nos corrigen y es normal, eso no es malo. Supongamos, en el campo uno de los campos en los que me desenvuelvo, periodismo de tecnología, si yo soy periodista y escribo algo
de procesadores, es probable que un ingeniero sepa más que yo y me pueda corregir o me pueda profundizar lo que yo estoy diciendo después de que yo publique en la web. En la web los contenidos no terminan cuando se publican, de pronto pueden estar apenas empezando. Y eso pasa en política, pasa en economía, en salud. Las posibilidades de contar con la audiencia y retroalimentarnos de ella son grandísimas. Y quiero dejar una reflexión porque nos estamos dando muy duro y quiero también entrar un poquito en defensa de nosotros. Hoy decimos, y lo oigo en las universidades, en los foros, que estamos haciendo un periodismo mucho peor que el de antes. Se ven más plagios, los errores en cualquier publicación, sobre todo en la web, son evidentes, pero mi reflexión es, ¿será que hoy cometemos más errores y somos más antiéticos y hacemos más plagios? ¿O será que hoy esas cosas salen a la luz? Hace mucho tiempo, cuando no existía Internet, si un periódico de acá plagiaba al New York Times porque tenía sus fuentes, ¿quién se daba cuenta? Hoy un plagio, cualquier persona lo descubre y lo difunde en la web. Entonces, sin querer decir que estamos bien, porque hay mucho que mejorar, yo creo que la parte buena de esto es que las audiencias hacen que estos errores salgan a la luz y que nos exijamos más para ser más profesionales y cumplir más con nuestra misión. Claro que sí, yo creo que es muy importante ese asunto de las audiencias, como ahora también ellos se vuelven fiscalizadores y se vuelven intermediarios en lo que los periodistas están haciendo. Entonces siempre están pendientes de si el periodista se está informando realmente lo que es, si esa nota realmente la escribió él, es verídica. Entonces yo creo que es un asunto también de que los errores son más visibles porque también están esos fiscalizadores que es esa comunidad. Claro, y yo a través de mi experiencia, digamos, periodística, cubriendo temas de conflicto, temas de corrupción, yo sí quisiera llamar la atención también al respecto y librarnos un poco de ciertas acusaciones, ¿cierto? Como lo decía Mauricio ahora, para que no nos demos tanto palo entre nosotros. Y quisiera llamar la atención sobre un elemento que es fundamental, y es el error inducido, ¿cierto? ¿Qué es el error inducido? El error en el que nos hacen caer las fuentes con las cuales que tratamos, sobre todo en temas muy complejos, como por ejemplo el conflicto armado, la corrupción y ese tipo de temas complejos, ¿cierto? Es la información que le da a uno la fuente que contiene un error, pero que ese error está direccionado a crear un efecto para ya sea desviar la atención sobre una investigación, cambiar o incidir sobre la percepción de una institución. Entonces yo creo que también hay algunos errores que los cometemos por falta de formación, por falta de conocimiento, pero también por esa excesiva confianza en las fuentes, sobre todo en las fuentes estatales o institucionales. Es muy frecuente encontrar que un error lo comete no el periodista, lo comete la fuente y de una manera premeditada, ¿cierto? Para crear un efecto en las audiencias. Eso, el error puede también ser compartido, porque el periodista está llamado a que confronte, a que indague, a que explore y a que profundice en el dato que le dan, pero la inmediatez, la excesiva confianza en la fuente y la excesiva confianza en la fuente institucional que cree que no tiene que cree que es transparente en esencia, le permite decir reproducir lo que le están diciendo sin, digamos, tamizar esa información. Entonces yo creo que hay unos errores que son inducidos que es importante como ponerlos ahí. Y hay unos mecanismos de censura, que de eso se habla mucho, que son constantes, que siempre se mantienen ahí, pero a mí me preocupa por unas investigaciones, digamos, académicas que he venido adelantando en la costa atlántica y por lo que viene pasando aquí en Medellín, es que cada vez más hay hechos de censura promovidos por los grupos armados ilegales organizados post-desmovilización. Está el caso de Santa Marta el año pasado, está el caso de Montería, de dos periodistas este año que tuvieron que salir de Montería, digamos, por bajo presión de los surabeños, y está el hecho en Medellín que los medios de comunicación no puedan ir a algunas comunas, como le pasó hace 15 días a 4 medios de información que tuvieron que salir, digamos, de manera forzada de la Comuna 8.
Entonces hay unos mecanismos de censura que se mantienen, que son los mecanismos de censura que por presión política o económica, pero me preocupa que la degradación del conflicto por cuenta de los grupos post-desmovilización estén incidiendo mucho en las coberturas regionales, ¿cierto? Ahí hay que llamar la atención, y sobre todo el gobierno nacional un poco para que por lo menos remedie eso desde el Ministerio de Defensa y todo lo demás que tenga que ver con lo militar, pero también para la protección de los periodistas en las regiones. Otra cosa, otro tema que viene ahí, Juan Diego, también es una de las propuestas que tenemos para este año de esa formación a los periodistas en el cubrimiento responsable del conflicto. Adelántanos un poco pues como la importancia de yo creo que ahí, para los que estamos en este tema desde hace muchos años, nos han formado, digamos, de manera constante en el tema. Yo creo que a eso hay que agradecerle a un conjunto de instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales que se han involucrado en formarnos, pero lo que viene ahora yo creo que es mucho más complejo, ¿cierto? Es muy fácil escribir sobre el tema de la guerra, pero ¿cómo vamos a escribir sobre el tema de la paz? Sobre ese proceso, esa es mi preocupación. Y la otra preocupación, que es uno de los retos, digamos, que tenemos en el presente y el futuro, y que es lo que vamos a intentar construir con el Ministerio de las Tecnologías, a la par con la Universidad de Antioquia, es cómo formamos a los periodistas en el tema de la cobertura de la ley de víctimas y restitución de tierras. Ya hay una sentencia que produjo la Corte Suprema de Justicia que llama la atención sobre la manera como los periodistas han cubierto el tema de víctimas, las han expuesto, las han puesto en riesgo, han dicho sus nombres, han dicho cuánta plata van a recibir como reparación con nombre propio. Ustedes saben que cuando uno tiene aquí mucha plata o más o menos plata, se vuelve un objetivo económico de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. Entonces creo que hay unos llamados de atención ya desde las altas cortes que nos están diciendo, ojo, el tema de víctimas está mal cubierto, hay que proteger las víctimas, y en eso venimos pensando en la Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones, a la par con el Ministerio, para ver cómo impulsamos una serie de talleres al respecto. Y para continuar, entonces voy a hacer lectura como de algunas intervenciones que han tenido a través de Twitter. René Figueroa dice: en televisión los informativos necesitan más análisis y seguimiento de la noticia, hay manejo muy superficial de la noticia. Nadia B dice: banalidad, noticias distractoras que no centran en lo verdaderamente importante. Rodrigo Silva dice: la ética de hoy es dar palo por razones ideológicas y tener sus vendedores pidiendo pauta. Bueno, Miguel Uribe felicita pues que excelentes los comentarios. Bueno, variadas opiniones a través del hashtag #periodismo de hoy. Y por aquí también nos saluda Melisa Bendaño, que se encuentra en este momento en Boyacá, en el Barcamp Boyacá. Ella es la líder desde el Ministerio TIC de la iniciativa Brigada Digital. Le damos un saludo a los periodistas desde Boyacá que sabemos que nos están escuchando, siguiendo esta transmisión. Melisa dice: el periodismo es fiscalizador pero no fiscal, no se puede enjuiciar vía periodismo de hoy. Y siguen las opiniones pues a través de redes. La idea, recuerden, es ahorita al finalizar tener un espacio de preguntas que ustedes las puedan plantear a través de Twitter, #periodismo de hoy, o también a través del chat de Livestream para quienes se conectaron directamente por www.livestream.com/periodismo de hoy. También tenemos la señal, obviamente, en la página de Periodismo de Hoy y en la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mauricio, de esta última parte, entonces, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo quisiera agregar algunas cosas basado en lo que acaba de decir Juan Diego. Estos errores de información falsa inducida, por ejemplo, bueno, yo decía, eso ha ocurrido siempre. Ahora, de pronto son mucho más estratégicos los que quieren utilizar a los periodistas, pero ahí tenemos herramientas. La tecnología nos puede ayudar mucho a blindarnos o por lo menos defendernos un poco de esas amenazas de que nos utilicen mal. Por ejemplo, doy un ejemplo muy actual que todos tenemos en la mente, la foto de Chávez. En mi sitio web compartía que
con un ejercicio de Google Imágenes de menos de 30 o 45 segundos, seguramente el editor gráfico se habría dado cuenta de que era una foto falsa. O, por ejemplo, un periodista que investigue casos de corrupción perfectamente puede armar bases de datos o unirse en centros de investigación, armar bases de datos para conocer los antecedentes de todos los políticos o todos los empresarios colombianos y ver cuáles tienen antecedentes de corrupción y no ser mal utilizados con una información por parte de alguno de ellos, por ejemplo. Ahí la tecnología nos puede habilitar eso. Obviamente no es fácil perder el miedo a la tecnología, sobre todo si uno lleva 20 años o 30 en el ejercicio de la profesión y cree que lo ha estado haciendo bien, pero los retos son mayores y ahí está la herramienta para solucionarlos o para por lo menos defendernos un poco. Y otros puntos importantes, un error importante, es un error que cometemos muy frecuentemente, que cada día lo veo más, y eso sí de pronto se expande más en Internet, es el reciclaje de información. Un medio reconocido, medianamente reconocido, publica algo y todos los demás se pegan a él sin agregar valor. Entonces la agregación de contenidos se ha vuelto simplemente resumir o adaptar, plagiar o dar crédito, pero al final no se agrega valor a la audiencia. Y un punto final que quiero agregar, Juan Diego ha sido un poquito duro con ese periodismo tuitero, periodismo de Twitter, y es válido, estoy totalmente de acuerdo, pero Twitter, los blogs, Google, las redes sociales, Wikipedia, son herramientas que no había antes y que son espectaculares para el ejercicio de la profesión. El asunto es cuando se toman como punto de llegada. Encontré algo en Wikipedia y lo publiqué, o llegó un Twitter y ya le doy la veracidad. No, debe ser el punto de partida. A partir de eso se puede iniciar una buena investigación, un buen informe, pero son herramientas que pueden llegar a ser muy, muy útiles. Con respecto a esto último que dice Mauricio, en el Encuentro Nacional de la Red Periodismo del año pasado, el ministro hacía referencia a ese uso de Twitter. Una cosa es la herramienta y aprenderla a usar, pero no quiere decir que todo el que está en Twitter es periodista, ¿cierto? Y que todo lo que se lance ahí ya es información oficial. Sí, yo sí respeto el trabajo que hace Mauricio en las redes, el periodismo digital. Yo hago periodismo digital a través del portal verdadabierta.com, pero sí cuestiono mucho el uso del Twitter. Yo creo que un político, y lo he dicho en distintos escenarios y lo he escrito, un político no le puede explicar a uno el país a través de un Twitter de 140 caracteres. Y lo peor aún, un periodista no puede asumir que ahí está la verdad absoluta sin investigar y sin profundizar, que es el error que estamos cometiendo ahora, ¿cierto? Yo creo que ya estamos fastidiando un poco a las audiencias a través de la pelea que tiene un expresidente con el actual presidente. Cada rato sale un Twitter de aquí, un Twitter de allá, sin ni siquiera darle una interpretación, que es lo que yo reclamo del periodismo, una interpretación a por qué el hombre que escribe 140 caracteres muerto de la rabia lo hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que le podemos decir a las audiencias además de ese Twitter que se lanza constantemente y que vulnera derechos, que es grosero, que insulta? Yo creo que habría que, así como a nosotros nos censuran por algunas tareas o por algunas ideas o por algunos temas, y que nosotros, y eso lo tenemos que reconocer, también censuramos fuentes. ¿Por qué no censurar cuando un Twitter es indecente? Cuando un Twitter es injusto, cuando un Twitter sindica irresponsablemente a un tercero, porque eso no lo podemos censurar y no publicar hasta que no se argumente por qué el señalamiento. Yo creo que también ahí hay una responsabilidad del periodista en cómo maneja el Twitter y cómo lo difunde. Lo que estamos difundiendo son peleas callejeras verbales sin ningún tipo de interpretación. Yo creo que ahí en eso sí, digamos, me van a disculpar los que nos están viendo y escuchando, pero esa es mi postura un poco dura, pero sí creo que tenemos que llamar a la reflexión sobre cómo abordamos los Twitter, sobre todo de personajes que tienen vida pública e influyen además en la vida pública de los ciudadanos en el país. ¿Y cómo hacer uso de ese Twitter entonces de una manera responsable? Yo creo que la conclusión es esa, y bueno, si vamos a emitir una noticia a través de esta vía, pues que de verdad sea investigado, corroborado, con las fuentes correctas además. Hablaba entonces Luis Alirio ahora también de que el público no tiene la conciencia clara sobre el periodismo que necesita y en consecuencia no lo exige, que habría que ayudarle a esa sociedad también a generar
que pida un mejor periodismo, y también de eso se trata un poco. Claro, yo creo que hace falta en el país, así como hay liga de consumidores general, debería haber una liga de consumidores de medios, ¿cierto? Gente organizada reclamándole calidad a los medios de comunicación. Yo creo que la calidad ahora se reclama de manera muy fragmentada, un poco como lo exponía Mauricio en su intervención inicial, de manera muy individual, pero yo sí creo que hay una responsabilidad también de la ciudadanía organizada en reclamarle a los medios de información una mayor calidad, ¿cierto?, de los contenidos que le ofrecen, porque recordemos que es que con esos contenidos muchos ciudadanos toman decisiones trascendentales para su vida, en lo político, en lo económico, en lo deportivo, en lo cultural. Entonces yo sí creo que deberíamos pensar en una liga de consumidores de medios que nos estén reclamando calidad, que yo creo que eso es un punto de debate, de amplio debate, pero que podría ponerse a jugar a ver qué hacemos con esa idea. Bueno, por acá ya tenemos algunas preguntas, pero vamos entonces con la pregunta final para cerrar con Mauricio y Juan Diego, que es cómo visualizamos entonces ese periodismo de aquí en adelante, en un futuro. ¿Cómo vemos esa labor del periodista y cómo con estas nuevas tecnologías también, digamos, ese ritmo y ese modo de producir la noticia está cambiando? Yo creo que lo decía ahora Mauricio, hay una ventaja que tenemos y es el Internet, la posibilidad que tenemos de hacer periodismo por Internet, reunidos en grupos de trabajo muy fuertes y de mucha calidad. Creo que hay alternativas importantes. Yo creo que también hay alternativas, y lo digo por la experiencia que hay en Medellín, en relación con el periodismo alternativo barrial, comunal, que es una prensa local e inmediata y de mayor utilidad, que hay veces le presta la prensa, digamos, regional o nacional a un barrio o a una comuna. Aquí hay una proliferación de periódicos que es importante y que le está llegando a la gente con cosas positivas. Yo pienso que va a haber una mayor cercanía de los medios a la prensa local, y creo que por un lado, porque hay comunidades que obviamente no se pueden informar por internet por aquello de las condiciones económicas, ¿cierto? Las comunidades pobres no van a tener acceso a internet, pero por el otro lado eso se alimenta con esa necesidad de tener un periodismo local que va avanzando en lo televisivo, que va avanzando en lo impreso, en algunas comunidades en lo radial. Entonces yo creo que hay alternativas. Ojalá todo eso estuviera como rodeado de seriedad, profundidad, ética, ¿cierto?, e investigación, como lo llamaba la atención ahora Luis Alirio Calle. Bueno, escuchemos a Mauricio para cerrar entonces con las preguntas que ustedes están generando a través de Twitter y del chat. Vale, bueno, antes de responder la pregunta, dos apuntes con respecto a lo que decía Juan Diego. Clarísimo, los usuarios tienen que ser más activos. Ojalá hubiera una liga de usuarios. Los medios, algunos tienen su ombudsman, los canales de televisión tienen su defensor del televidente, pero eso no es suficiente. Y al respecto, escribí hace poco y es una relación de cómo las audiencias en otros países son mucho más exigentes. The Atlantic, que es un medio pues muy respetado, publicó una publicidad diseñada como si fuera un artículo periodístico y le puso un letrero sobre que decía información comercial. Era una publicidad de la Iglesia de la Cienciología. Las protestas llegaron porque parecía que fuera un artículo periodístico. The Atlantic se disculpó, bajó el contenido, lo quitó y pidió perdón. En Colombia vemos que algún medio en línea, esto lo publiqué en mi sitio web, algún medio en línea publicó cosas de Pacific Rubiales sin ningún filtro, como si fueran periodismo. Después se supo que fueron pagadas y el medio nunca se disculpó, nunca publicó que era información pagada y esos contenidos siguen en línea. Entonces, los usuarios seguimos siendo pasivos y el medio sigue teniendo el mismo tráfico de siempre. Bueno, sobre el futuro, Internet definitivamente para mí es el futuro. Y no hablamos de Internet como medio para publicación. Internet va a ser, y ya lo es, una herramienta clave para el periodista que trabajó en prensa y seguirá trabajando en prensa escrita, o el que hace un periódico local. También es una herramienta útil para incluso comunicarse con su pequeña comunidad, para el de televisión, el de radio. Entonces, Internet es el futuro, pero ya es el presente, y un periodista no debe pensarlo como simplemente una posibilidad, sino como algo que debe apropiar para su ejercicio. Habrá y ya hay muchos nuevos campos de acción.
por ejemplo, el del periodista hiperlocal o barrial, como lo decía Juan Diego, local, periodismo local que puede tener audiencias en todas partes del mundo. Está el periodismo de datos, el periodismo de precisión. Las infografías, por ejemplo, cada vez son más periodísticas, menos de diseño y más de periodismo. Está el periodismo de datos. Hay muchos campos de acción y ahí creo que los periodistas podemos especializarnos y profundizar en esos campos. Entonces, bueno, viene cosas emocionantes para nuestra profesión, yo creo. Bueno, recuerden que estamos recibiendo sus preguntas a través de Twitter, en numeral periodismo de hoy, o a través del chat de Livestream. Por aquí pues ya hay algunas opiniones. Dice Miguel Uribe Londoño, los usuarios víctimas de desinformación o no información o información mediocre o mentirosa. Patricia Pinzón dice, por eso el periodismo debe enfocarse como un oficio, no solo es el hacer, debe ser una profesión integral. Miremos entonces algunas de las preguntas. Aquí está ya Julián Flores, Julián Fla, que algunos lo recordarán, también hizo parte del equipo de periodismo de hoy hace unos años. Dice, ¿qué opinión tienen Juan y Mauricio acerca del uso que hacen del Twitter un gobernante como Gustavo Petro? Bueno, yo no quisiera reducirlo solo a Gustavo Petro, porque es, digamos, es una situación de las muchas que se dan de manera, digamos, constante entre los gobernantes. Yo sé que Petro ha incluso despedido funcionarios a través de un Twitter cuando algunos de sus funcionarios se tomaron la calle del Bronx, creo que el año pasado. Pero creo que es una irresponsabilidad del gobernante utilizar el Twitter, ¿cierto?, como un canal de comunicación política. Ahí es donde yo encuentro, digamos, el error. Pero no es que ellos lo puedan utilizar, eso hace parte de su libertad digamos, de expresión y de cómo utilizan los mecanismos. Lo lamentable es que nosotros los periodistas no sepamos cómo cubrir una noticia a partir de un Twitter y reduzcamos todo a que la noticia es el tuiterazo y no le demos interpretación a eso. Ahí es donde yo encuentro como el problema. Mauricio. Definitivamente, la clave es, las herramientas son neutras, la clave es cómo las usamos. Entonces, está muy bien si un presidente, pues no está muy bien, pero digamos, periodísticamente es útil que un presidente o un alcalde o cualquier político o empresario o deportista o artista se comuniquen vía Twitter. Lo importante es que los periodistas tenemos que cumplir con nuestra labor, cuál es analizar, contextualizar, mirar antecedentes, mirar el contexto y a partir de ahí informar. No es simplemente reproducir tweets o reproducir mensajes en otras redes sociales. Bueno, aquí hay otras opiniones. Dice periodismo regional, una cosa es hacer periodismo detrás de un escritorio y lo otro es vivir el momento de la noticia. Encuentro Comunicaciones dice, un periodista no puede asumir que tiene la verdad absoluta sin investigar. Y por acá Julián Ochoa hace referencia a algo que están también nombrando a través del chat, de la noticia como comercio también, que dice, ¿será pertinente enseñar que el periodista divulgador de las instituciones se llama propagandista y no periodista? Pues yo creo que ahí es como un análisis más de cómo de pronto en las regiones también el periodista sigue medido por su oficio, por el modo en que se le paga, por la pauta. Pues no sé qué opinión también tiene Juan al respecto. Yo creo que hay que saber diferenciar, según entiendo a la persona que nos escribe. Una cosa es el periodismo institucional, el comunicador de instituciones que tiene, digamos, un trabajo específico, que es divulgar lo positivo que hace una institución pública o privada. Yo creo que ahí no creo que haya mayor discusión en la función que cumple un colega que tiene un cargo, ¿cierto?, en lo público o en lo privado y que se le paga para que difunda lo positivo. Yo creo que eso es un trabajo y eso es un campo laboral que nosotros tenemos. Ahí yo encuentro como varios asuntos problemáticos a través de lo que yo conozco de los periodistas en el país. Uno, que a la vez que sean periodistas de instituciones tengan programas de radio o medios de comunicación propios.
ahí sí creo que hay un gran conflicto de intereses, ¿cierto? Porque salen del despacho del alcalde o de la oficina de prensa del gobernador y se van a una emisora de radio. Ahí yo encuentro un problema ético. Ese sería como uno. Y lo otro es que nosotros como periodistas de medios reproduzcamos tal cual lo que un comunicador nos manda de una institución. Es ahí cuando yo hablo del error inducido, porque pueden, ellos saben que nos inducen al error estratégico, premeditado, para que eso tenga un efecto en la población. A mí me parecen trabajos muy duros ser comunicador, por ejemplo, de la fuerza pública, porque es una labor incluso medio ingrata, sometida a presión, pero ese es su trabajo y lo que hay que hacerles, digamos, es tener una articulación con ellos importante, pero no admitir que todo lo que nos mandan es cierto, que hay veces donde incurrimos en el error. Por lo tanto, sí llamo como la atención sobre esos dos aspectos fundamentales. Y Mauricio. Yo agregaría, pues, de acuerdo totalmente con Juan Diego, agregaría solamente que esto de que los medios sean propagandísticos no es algo nuevo. Miremos la historia de los grandes medios de comunicación en Colombia y en otros países y surgieron de grandes políticos que utilizaron sus medios para catapultarse en el poder. Entonces, no es nuevo. Y pues, no, agregaría solamente eso. Bueno, a través del chat del livestream también nos están haciendo varias preguntas. Camilo nos va a estar orientando esta parte, haciendo mención a los usuarios. ¿Qué preguntas hay? Bueno, hace un momento decía Alexander Trujillo que la información está circulando como una mercancía, no según las leyes de la información, sino según las leyes de la oferta y la demanda, y para mejor funcionar está cambiando su naturaleza y se están adaptando para venderse mejor. De pronto, en ese sentido, ¿qué opinión tienen ustedes? Ya de pronto también están hablando, digamos, como una página como Quién y Qué, digamos, Rubén Darío estaba mencionándola allí precisamente por un caso muy reciente, también precisamente al cubrir un tema en el que se veía perjudicado comercialmente la página. No sé, de pronto entonces en ese sentido, cuando se está vendiendo información en cierta medida como mercancía. Bien, yo con eso hay que ser claro. Los medios de comunicación son una empresa y son una empresa privada. Por lo tanto, el negocio es la venta de información. A eso los que tienen medios independientes o las grandes empresas editoriales o los grandes canales de televisión son privadas, de carácter privado, por lo tanto con ánimo de lucro. ¿Y qué es lo que venden? Información. Lo preocupante ahí es la clase de información que nos venden, ¿cierto? Y la función que cumple el medio cuando vende cierta información. Lo que uno compra un periódico, pues si bien se asume a veces que la televisión no, pero uno también paga por ver la televisión, uno paga por el internet, uno escucha radio y lo que están vendiendo es eso. Y no solo nos la venden a nosotros como consumidores de información, sino que ellos se la tienen que vender al anunciador para que les pague por ese asunto que hacen ellos, que es informar. Ahora, ahí habría que preguntarle al anunciador qué es lo que privilegia, qué información privilegia, porque si vamos a hablar de responsabilidades, los anunciadores tienen responsabilidad en la manera como se trata la información en este país y en cualquier país del mundo. Entonces creo que también hay que hacer un llamado de atención al anunciador. Oiga, ¿usted qué paga por publicidad? Porque usted está pagando por un mal producto, o es que usted paga para que sea un mal producto. Ahí queda como un poco el debate. A Mauricio, también aprovechando pues esa misma pregunta y sobre todo el tema de la pauta en internet, que es muy importante, sí. Le uno otra pregunta que es de Jorge Restrepo. Dice, ¿de qué forma entonces se puede agregar valor a la información tomada de otros medios para que no sea reciclada? Perfecto, buenísima pregunta. Agregando algo al anterior, definitivamente, un segundo, no, voy a responder esta mejor, porque es importante. La agregación de contenidos no es mala.
Es decir, si un medio de comunicación utiliza lo que otros medios de comunicación han hecho, puede llegar a ser útil si se hace un trabajo periodístico. ¿Cuál? El de curaduría, el de selección, el de aplicar criterio y no solo publicar lo que se publicó en el otro medio, agregar valor. Un ejemplo, en tecnología, mucha información llega de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Obviamente hay países mucho más desarrollados en investigación y hay empresas multinacionales que generan tecnología, pero si, por ejemplo, hay una tendencia en redes sociales y sale una nota en un medio europeo o en un medio de Estados Unidos, aquí se puede hablar con fuentes locales que analicen, se puede hablar con profesionales o se puede investigar si ya eso se está usando en el país y si impacta la vida de la gente. Hay muchas formas de que lo que se basa en otros medios se enriquezca con contenido local. Entonces, el problema es cuando simplemente se publica y ya, y se copia lo de otros medios. Sobre la pregunta anterior que se me ha olvidado lo que quería agregar, sí, los medios son un negocio, lo decía yo al comienzo, lo dijo ahora Juan Diego, y es válido, la información tiene que ser atractiva, en televisión se busca la sintonía, en radio la sintonía y en los sitios web el tráfico. Es innegable y aún si no es negocio, si yo tengo un blog, voy a querer que me visiten 500 y no 10, es normal. Sin embargo, esa búsqueda del tráfico no debe ser a toda costa, esa búsqueda de la sintonía no debe ser el objetivo único del medio. Entonces, podemos mezclar información que es útil, de alto impacto, que genere tráfico, que genere sintonía, pero con ética, y mezclarla con información que no venda, pero que pueda ser útil para cierto grupo de esa audiencia. Doy un ejemplo en mi campo. Sí, si sale un virus en Facebook, si llega un nuevo iPhone, si un tablet está causando sensación en el mundo, eso es noticia y seguramente va a dar mucho tráfico en un sitio web. Pero que una comunidad en un pueblito alejado en Boyacá o en el Valle esté aprovechando Internet para que sus niños se eduquen mejor, no suena atractivo y sin embargo es información válida y que agrega valor a una comunidad. Entonces, el balance es el que se tiene que encontrar, creo yo. No es fácil, pero es el reto. Sobre ese tratamiento de la información como mercancía y de todas formas lo que estaba diciendo Mauricio, que la información, digamos, no sea puesta en duda con el ánimo de obtener más visitas. Aquí dejaba acá una observación, es nuestras noticias a nivel nacional son FARC, fútbol, basuras y trancones, sin mayor investigación, solo se trata de escándalo, ¿qué está pasando? Entonces, Juan, de pronto si tenés alguna observación ahí. Yo no creo que, como dice el internauta, sea solo eso. Creo que también ha habido trabajos interesantes, cubrimiento de Interbolsa, todo el asunto de los NULE, todo el asunto de la corrupción bogotana, del gobierno local de Samuel Moreno. Yo creo que ahí no hay que reducir tanto. Lo que pasa es que yo sí quisiera llamar la atención sobre el asunto de lo reiterado del proceso de paz, y es que un proceso de paz tiene que estar en la agenda todo el tiempo. Yo creo que eso no hay discusión. Son 48 años de guerra de la cual tenemos que salir, ¿cierto? Ojalá de manera pacífica y negociada. Por lo tanto, eso es un tema que nos compete porque ahí se están discutiendo cosas que posiblemente en la ciudad no lo sintamos tanto, pero por ejemplo en el campo sí hay unos intereses en juego muy importantes, hay unos capitales invertidos muy importantes que sí necesitan mucho debate y mucha difusión. Yo creo también que el tema de la corrupción, cualquiera que sea, necesita, digamos, mucha difusión para incluso cobrar responsabilidades a aquellos que la cometen en el sector público. Yo sí creo que sí hay una banalidad y un exceso. En lo personal, yo creo que hay un exceso de cubrimiento de Shakira. Todo lo que hace Shakira es noticia, todos los días es noticia, y eso ¿a quién le puede interesar? ¿Cierto? ¿A quién le puede interesar las noticias que se desprenden de la monarquía inglesa, que tanto nos llenan los cables y que aparecen reiteradamente en los medios locales? Yo creo que ahí también hay unas banalidades, todo lo que tiene que ver con los artistas, ¿cierto? Que se pintó el cabello, que está en embarazo, que es una noticia reiterada en las mujeres del mundo del espectáculo, que peleó, que rompió con este y con aquel. Yo creo que también hay unos excesos de banalidad que también hay que llamar la atención si eso cumple una función específica
o si eso es lo que llamamos entretenimiento. Pero yo sí creo que hay unos temas estructurales que debemos mantener en la agenda, interpretarlos, reinterpretarlos, difundirlos, dar mayores pautas como entendimiento, porque son esenciales para la vida de los ciudadanos en Colombia. Bueno, no sé si Camilo a través del chat tiene otras, parece que no. Sí, por aquí hay otras observaciones vía Twitter. ¿Natalia tiene algunas? Sí, Jorge Mario Restrepo pregunta cómo agregar valor a las noticias para que no parezcan recicladas. Yo les hago, y me van a disculpar los internautas que tome un ejemplo propio, pero el caso de Verdad Abierta es un caso bien particular. Nosotros en las producciones que hacemos no nos citan. Nosotros trabajamos el tema de justicia y paz, como muchos periodistas lo conocen, el portal que tenemos en Verdad Abierta, y no nos citan. Yo trabajé en una agencia de prensa también y recuperaban toda la información que enviábamos y tampoco nos citaban. Yo creo que ahí también es una postura ética del periodista, ¿cierto? Está bien que recicle, está bien que asuma esa información, pero lo mínimo que uno pide cuando es reciclado es que le den el crédito. Yo no sé si los que nos están escuchando y viendo conocen el libro que publicó la Comisión de Memoria Histórica sobre la forma como los periodistas y los medios cubrían el proceso de justicia y paz. Eso está en internet, está en PDF y se puede bajar gratuitamente y llama la atención sobre ese tipo de cosas, el reciclaje, el utilizar textos de otros sin citar. Eso es problemático porque no solo le quita, digamos, valor a los autores, sino que imagínense ustedes que ustedes reciclen un error, que eso ha ocurrido. Entonces también es un asunto de responsabilidad de yo qué hago con lo que está publicado. Lo reviso, lo reciclo y no lo tamizo, no lo investigo, porque el hecho de que esté publicado no significa que sea cierta. Entonces también se cometen errores en tanto como ciertos derechos morales de autor, como en reproducir errores que ya están ahí en la web y que son frecuentes. Yo creo que Mauricio al respecto podría tener una valoración distinta al respecto. Pues estamos muy en sintonía, totalmente de acuerdo y quiero compartirles un par de ejemplos. En Enter.co, cuando arrancamos en Enter.co, estamos hablando de finales de 2010, algo que yo les decía a mi equipo es, no le crean a nadie, no crean en su memoria, no crean ni en CNN, ni en Forbes, ni en el medio más respetado del mundo, verifiquen todo. Y en semanas siguientes publicamos o me llegó un borrador de una nota en la que la fuente era CNN y CNN había tergiversado un estudio y todos los medios se habían pegado a ese estudio. Entonces ya era una verdad el análisis de CNN porque todos se agarraron de ahí. Lo pudimos arreglar antes de que se publicara. U otro ejemplo de esta semana, me compartieron en Twitter una nota sobre que Facebook no ser seguido en Facebook o que alguien lo deje de seguir a uno genera traumas. Surgió de una nota de Publimetro, lo tengo en el sitio mauriciojaramillo.co por si alguien quiere leer todo el análisis, y no es de un periodista colombiano, es de un periodista creo que inglés, que tomó un estudio, no vio el estudio, tomó otra fuente y todos los medios empezaron a reproducir una verdad o un estudio como si fuera algo real, siendo un estudio muy pequeño, muy aficionado, y aparte de eso no agregaron valor. Entonces no se tomaron el trabajo de buscar el estudio y de pronto encontrar al menos la ficha técnica y cómo se desarrolló el estudio. Entonces es algo que no es solo de Colombia, es algo global. La facilidad de copiar, de cambiar palabras, ya es algo original, está ahí y el ejercicio debe ser, no, bueno, si me voy a basar en un estudio que publicó otro medio o en cualquier información de otro medio, miremos cómo buscar el toque local, miremos cómo agregar análisis o pongámoslo en contexto con algo que haya sucedido en otro lugar. Bueno, hay muchas formas de agregar valor y ese es el reto del periodista. Bueno, en unos minutos nos conectaremos con los periodistas que desde Boyacá también nos quieren generar algunas inquietudes. Por ahora, y yo creo que para cerrar, Juan,
Muchos hablan entonces de ese periodismo de hoy y dicen que el futuro está en la internet. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que el periodismo tiene hoy mucho apoyo, si se quiere, en internet, en el ánimo de ser como reproducido múltiples veces. Canal Caracol Televisión difunde en internet parte de sus noticieros, ¿cierto? La radio se vincula al internet. Entonces yo creo que son formatos para llegarle a unos consumidores específicos. Sin embargo, y habría que ver, como periodistas que somos, cuál es el grado de penetración del internet en la sociedad colombiana, ¿cierto? Si hay ¿qué pasa con una comunidad pobre y excluida que no tenga internet? ¿Es una comunidad desinformada? No creo. Recuerden que nosotros aún en el campo somos radiales. Mucha información llega por la vía de la radio. Los que vamos pues al campo y a alguna finca campesina, el campesino sale con su radio y complementa esa información viendo el noticiero de televisión de las 7 y ya, esos son sus canales de información. ¿Y cuántos campesinos hay en este país que tienen esa rutina? Lo que yo sí creo es que el internet es un complemento en determinados momentos para unas sociedades pues, que tienen acceso y necesitan información rápida, ¿cierto? Y que viven conectados por razones de su trabajo en oficina. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que el internet como herramienta ha hecho cambiar la producción del periodismo. Lo ha hecho más inmediato, casi que un periodismo más directo, como se conoce ahora el formato noticia en desarrollo. Te tiran un titular, un párrafo y te ponen abajo noticia en desarrollo, que es algo que ya estamos viendo en televisión, noticia en desarrollo. Y entonces eso es un poco engancharnos y estar pendiente. Yo creo que esos son mecanismos válidos en cuanto que si nos van a dar en desarrollo más interpretación, más análisis, creo que vale la pena entonces esperar el desarrollo, ¿cierto? Pero creo que la herramienta sí nos ha hecho cambiar en cuanto a 3 elementos: la manera de escribir, la manera de graficar, ¿cierto? Lo que nos permite internet es entonces adecuar muy rápidamente texto, foto y video y adecuar infografías. Entonces nos da unas herramientas y nos da unos contenidos mucho más versátiles y más gráficos, sobre todo para comunidades juveniles hoy que son más gráficos y digitales que lo que pueden ser la generación nuestra o generaciones anteriores, ¿cierto? Entonces sí esa herramienta ha hecho cambiar la forma de hacer periodismo, pero el internet es un complemento en algunas situaciones y yo creo que todavía seguirán vigentes la radio, el papel impreso en comunidades barriales pobres, donde no hay penetración de portátiles o de computadores de piso, donde no hay, y si bien lo hay, entonces no hay penetración de internet. Entonces yo creo que no le veo pues en un inmediato futuro que vayan a desaparecer otros formatos, ¿no? Para finalizar entonces, está Melissa Bendaño desde el Campus Party Boyacá, donde han estado emitiendo información todos estos días. Ella se encuentra con Margarita Velázquez, @endirecto.com, que nos tienen un saludo y unas preguntas para Juan Diego y Mauricio. Hola. Buenos días. Estamos desde tu... Hola. Bien, hola. Es que tengo un poco de retorno, voy a hablar fuerte. Estamos participando en el campus, trajimos periodistas de todo el departamento, de los lugares más retirados del departamento, con el apoyo de la gobernación de Boyacá. Hola. ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Les contaba que este evento ha permitido que integremos periodistas de diferentes rincones del departamento
para que se relacione con las nuevas tecnologías. Es bien interesante porque esto permite generar contenidos, ponerlos a circular a través de canales diferentes, no necesariamente a los tradicionales, que es el medio impreso, radial o televisivo. Son alternativas que permiten que discursos no homogéneos estén en circulación, que permitan para el desarrollo de una mejor sociedad. Bueno, y escuchábamos un retorno de Juan. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces la intervención desde Boyacá. Vamos a ver si hay más preguntas. Acá en tu. Bueno, y nos están escuchando, Estamos ya mejoramos el sonido, si nos están escuchando bien, queríamos era saber cómo les está yendo, cómo ha sido la jornada entonces en Boyacá durante estos días. Pues además es una novedad, ustedes entenderán, en un departamento como Boyacá, este campus que se tenga por primera vez genera un impacto positivo, inspira a los jóvenes, es decir, les abre la mente, los pone a soñar, los pone a su creatividad, a que piensen alternativas, a que se metan en el mundo de la tecnología. Estos eventos tienen un impacto positivo para el desarrollo en un departamento que la tecnología poco era visible. Yo tengo mucho retorno. Pero nosotros estamos escuchando bien. ¿Qué? Escucho mi voz como 4 veces, pero bueno, no importa. Sí. Yo no sé si alcanzo a transmitirles, tengo mucho ruido, pero yo no sé si alcanzo a transmitirles el impacto positivo en un departamento donde las únicas alternativas hace unos años era la docencia, donde el conocimiento era limitado, las universidades apenas trajeron unos alternativas. Esto abre la mente, y no solo abre la mente en el campo de la tecnología, sino que permite que quienes no somos técnicos, ni siquiera somos ingenieros, ni siquiera tenemos mucho conocimiento de TIC, veamos las tecnologías como una alternativa para conectar una sociedad muy dispersa. Boyacá es un departamento de 123 municipios, de gente donde está muy retirada y tiene pocas oportunidades. Bueno, agradecemos entonces a Margarita, a Melissa Avendaño desde Boyacá que hicieron esta intervención. Feliz cierre de jornada a ustedes este fin de semana allá. Nosotros aquí entonces vamos allá a ir cerrando porque nos alargamos un poco en la jornada, pues que la idea era trabajar hasta las 11 de la mañana. La invitación es entonces a que este tipo de espacios se sigan generando. Juan, ¿qué más? Sí, yo creo que es recurrente, cada año el Día del Periodista hacer este tipo de eventos, pero yo creo que hay debates que no deben darse solo el Día del Periodista. Yo creo que aquí se han tocado algunos temas propuestos por ustedes, de lo que hemos hablado, pues Mauricio, yo, Carolina, que ameritan continuar en la reflexión, y para eso pues está Periodismo de Hoy con unos canales abiertos para que ahí se expresen, para que ahí comiencen a sugerir sobre todo propuestas de trabajo, a mejorar esos canales de debate entre nosotros mismos, un poco también para ir formándonos de manera colectiva en esa carrera que es tan compleja, que afronta tantas dificultades en todas las regiones del país.
pero que la seguimos haciendo con mucha pasión, ¿cierto? Entonces creo que también hay un llamado para que no paremos hoy el debate, sino que lo sigamos fortaleciendo a partir de propuestas, digamos, propuestas que puedan ser viables y que nos lleven a construir una profesión mucho más seria, responsable y profunda. Sería como eso. Mauricio, entonces, para cerrar. Bien, de acuerdo con Juan Diego, mi mensaje es, estamos en una época en la que nuestro trabajo como periodistas está mucho más en la mira de la sociedad. La sociedad exige más de nosotros y además está más informada, ya esto lo hemos hablado, y tenemos que exigirnos más a nosotros mismos. Sabemos que los medios o los directores o los dueños de los medios pueden limitar nuestra labor si estamos en un medio de comunicación, pero podemos hacer las cosas mejor. Hay formas de capacitarnos, hay iniciativas, Periodismo de Hoy, la mía que es Hangouts de Periodismo, los ministerios, las universidades están empezando a sacudirse de la educación tradicional. Hay opciones en Internet gratuitas para que los periodistas nos capacitemos en el uso de herramientas, en el conocimiento de las audiencias, en el conocimiento de nuevos formatos. Entonces las posibilidades son muy grandes. Tenemos que bajar un poquito de pronto ese ego que solemos tener los periodistas, sobre todo si estamos en un medio grande, creemos que somos importantes. No, somos importantes si le servimos a la sociedad, si no, simplemente somos como cualquier figura de la farándula que vive para servirse y no para servir. Entonces los retos son grandes, pero las oportunidades están ahí. Ya no hay disculpa de que es costoso o de que no podemos hacerlo, porque las herramientas están a la mano. Bueno, agradecemos entonces a todos los periodistas que se conectaron en esta charla, en esta discusión. Agradecemos a Juan Diego Restrepo, a Mauricio Jaramillo, a Margarita, a Melissa Bendaño desde Boyacá, que también estuvieron conectados, a todos los que hicieron sus aportes vía Twitter y a través del chat. Tenemos entonces una invitación que les estaremos transmitiendo a través de la red Periodismo de Hoy durante esta semana. Yo creo que ya pues, el lunes confirmamos para el miércoles un evento para la celebración del Día Mundial de la Radio a través de Redial Colombia, www.redialcolombia.com. La idea es hacer un evento especial pues, y también una discusión muy similar a esta con otros invitados para hablar de las audiencias en la radio y precisamente en las radios comunitarias y de interés público. Muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar entonces de nuevo con lo que iniciamos, el saludo que nos emitió el ministro TIC Diego Molano para todos los periodistas de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, hoy es un día muy especial, es el Día de los Periodistas, estas personas que nos tienen informados a todos los colombianos. Quiero felicitarlos a todos y además quiero invitarlos a que participen en nuestra red de periodismo digital, en nuestras capacitaciones, nuestra escuela de periodismo digital, a través de la cual todos aprendemos a meternos en las nuevas tecnologías, a difundir las noticias por las redes sociales y con los nuevos medios, pero también hacer negocios para que esos medios también sean rentables. Una gran felicitación, es un gran trabajo que están haciendo. Yo me siento orgulloso como colombiano del periodismo que tenemos en el país, por la difusión de las noticias de todos los días, por ese trabajo que hacen para mantenernos a todos los colombianos al tanto de lo que pasa.